Vamos a estudiar ahora la relación básica con la cual uno puede calcular el comportamiento de un haz de luz, en particular en un lente, pero la misma cuestión, cómicamente, aplica también para espejos, ya sea cóncavos o convexos. Es más fácil calcularlo para el caso del lente, aunque en la otra situación también se puede calcular. Veamos ahora para el caso del lente primero. Lo que estamos estudiando es esta línea azul representa el lente, y yo tengo acá, esta flecha roja representa un objeto. O sea, imagínense una vela, por ejemplo, en que yo tengo acá la luz y acá abajo está la base de la vela y acá está el portavelas, la superficie del suelo, digamos. Y acá voy a tener mi imagen. ¿Ok? Consecuencia, lo que vamos a estar observando, por ejemplo, yo aquí puedo poner mi ojo a observar, yo quiero ver acá esta vela que está al lado de acá, que es el objeto, y lo voy a ver a través de este lente, que es, por ejemplo, una lupa, y yo quiero que se me refleje esto en la retina para poder estar viendo el objeto. Ahora, los rayos de luz que llegan ahí hacen los siguientes caminos. Ahora, para eso hay que ver geométricamente algunos detalles. Si aquí yo tengo el lente, va a haber lo que se llama el foco. El foco es aquel punto en donde los haces todos convergen. Es lo que la gente normalmente juega con la lupa, por ejemplo, cuando uno es cabro chico y juega ahí y ve ese puntito de luz que aparece, porque en esa parte todo el haz se está enfocando y típicamente alguien trata de quemar un pedazo de papel y ojalá no un insecto por ahí o cualquier cosa. O sea, uno usa el foco porque ahí el haz que viene paralelo desde el sol, por ejemplo, llega aquí al lente y después sale a través del foco. En consecuencia, esta distancia entre este punto, que es el lente, y este otro punto, que es lo que denominamos el punto focal, esta distancia, que es la distancia focal, hace que este haz que venía paralelo va a pasar ahora por este punto. Cualquier otro haz, uno que viene, por ejemplo, paralelo por acá, va a pasar por ese punto. Uno que viene acá pasa por ese punto. Todas las líneas paralelas siempre pasan por el foco. Consecuencia, si yo quiero calcular cómo se comporta la luz a través de un lente, y también vamos a ver que aplica en forma análoga a un espejo, que obviamente en ese caso va a reflejarse, no va a pasar, pero vamos a ver luego ese caso en particular. Entonces, lo primero que yo hago, puedo dibujar uno de los haces, que es desde el objeto, en forma paralela a lo que se llama aquí el eje óptico, este es el eje óptico, lo dibujo en forma paralela y después sencillamente tengo que llevar, ya que este llegó perpendicular al lente, dibujo el haz que sigue directamente como una línea que pasa por el foco. Si lo hago acá abajo, va a pasar por este lado de acá. Si lo hago a este lado de acá abajo, va a pasar por acá. Pero siempre, después de haber llegado paralelo al lente, continúa a través del foco. Ese es uno de los casos. Ahora, eso es simétrico. Acá yo puedo hacer lo inverso. Este haz va a pasar primero por el foco. Acá está el otro foco, porque yo tengo en el lente, tengo dos focos, acá al lado uno. Así que este haz va a pasar por el foco y en consecuencia va a continuar en paralelo. Este comienza en paralelo, pasa por el foco, este pasa primero por el foco y después es paralelo. O sea, estos dos haces acá, el por acá abajo, primero foco y después paralelo, es un hermanito del de acá arriba que primero pasa paralelo y después pasa por el foco. Ahora, adicional, porque aquí los puntos se me están convergiendo, dos puntos en este minuto que tengo, este haz pasó por este punto acá y este otro pasó por este punto, demostrando que la llama de mi vela, por ejemplo, va a estar en este punto de acá. Nota, lo primero es que estamos viendo es que este está invertido y además cambia el tamaño. Pero antes de hacer ese análisis, veamos el tercer haz que yo puedo considerar, y ese es uno que llega sobre el centro del foco, donde prácticamente del lente donde prácticamente el lente es prácticamente plano, porque la curvatura en esta parte es horizontal, la línea. En consecuencia, aquí pasa por un vidrio casi como si no existiera, porque estamos suponiendo que los lentes son muy angostos. En consecuencia, esta línea que pasa por este centro sigue en línea recta y se va a cruzar también, confirmando que aquí están pasando todos los haces por este punto. Ahora, el resultado en consecuencia es que si yo en este minuto conozco el tamaño del objeto más la distancia a la lupa o al lente en general, yo puedo a través de ecuaciones que vamos a desarrollar determinar dónde está ese punto, lo cual significa que yo sé dónde va a estar la imagen, a qué distancia y además qué tamaño tiene. Y en este caso en particular es lo que se llama invertida, porque resulta que la llama está acá abajo, no arriba, se invirtió. Y en este caso concretamente, este es más corto, más chico que el de acá. O sea, la imagen que se está generando en este caso es más pequeña e invertida, lo cual no me sirve mucho como lupa, digamos, porque yo quiero en la lupa, quiero que sea grande y en consecuencia, además, no se invierta.
En consecuencia, yo necesito buscar otro punto donde va a estar. Pero para poder hacer el análisis de este caso, es lo que basta porque ya ahora con eso tengo claramente cuál es el tamaño y la posición. Ahora lo que queremos hacer eso es transformarlo en ecuaciones matemáticas. Para lo cual, lo que vamos a hacer es ahora mirar este triángulo en detalle y vamos a resaltar uno en particular. Acá abajo viene cuál de ellos es. Voy a mirar este haz que pasa en paralelo y después pasa por el foco y con este otro que va directo por el centro y voy a concentrar mi atención en este triángulo que se quedó acá, entre paralelo y pasando por el centro. Y lo voy a comparar con este otro triángulo que es el que tengo acá con esta línea paralela y esta línea de continuación. O sea que me voy a focalizar en este triángulo de acá arriba y en este triángulo de acá abajo. Voy a mostrarlos aparte, voy a esconder el de arriba. Las otras líneas se hicieron más suaves para poder verlo. Estoy mirando este ángulo de acá y este ángulo de acá. Ahora, para poder analizarlos hay que hacer todavía un pequeño truco adicional. Lo primero es que si tenemos una línea acá, que es horizontal, y una línea que los cruza, yo sé que este ángulo de acá es igual al ángulo del otro lado. Bien, eso es bien importante. O sea, este ángulo de acá es igual a este ángulo de acá. Además, como esta línea es paralela a esta línea de acá, esta línea, cuando los cruza, voy a tener la típica situación en que este ángulo es igual al de acá abajo. Dos líneas paralelas que son cruzadas por una tercera línea, los ángulos que son iguales son este ángulo acá con este ángulo de acá. En consecuencia, este ángulo lo conozco, es igual al de acá. Y ahora miro a este lado de acá, este ángulo de acá va a ser igual a este de acá. Es lo mismo, acá tengo las dos líneas paralelas, la línea que cruza, así que este de acá va a ser igual al de acá abajo. Así que como estos dos son iguales, estos son iguales. Así que yo en buenas cuentas lo que tengo es que este triángulo de acá tiene este ángulo igual a en este otro triángulo con este ángulo acá, porque estos dos eran iguales y este era igual a este de acá. En consecuencia, si este es igual a este es igual a este y este igual a este, obviamente este es igual al de acá arriba. Así que yo puedo ahora tomar y dibujar este triángulo acá arriba. ¿Se fijan? El ahí está acá, este lado de acá es esto, el, esta distancia de acá, que es, este es el tamaño, la amplitud de la imagen, por eso el I. Y esta acá es la distancia que tengo desde el centro hasta el objeto de la imagen, eso lo llamé SI. O sea, el S es la distancia y el I es sencillamente imagen. Así que este lado de acá es SI y este lado de acá es AI. Acá tengo la I, acá tengo el SI. Ahora, como este ángulo es igual a este, yo puedo dibujar este otro triángulo también acá encima. Y ahora en este caso, el AO, a objeto, que es acá, este va a ser un poco más pequeñito, así que estoy por acá. Y esta es la distancia entre el objeto y el lente, SO, que es esta de acá. Así que si yo tengo estos dos lentes, o sea, este ángulo, los puedo poner en esta forma porque este ángulo en los dos es igual. Y ahora puedo aplicar lo que es la similitud. O sea, este es a este como este es a este. Eso es básicamente la geometría. En consecuencia, ahora yo llego a mi relación de las amplitudes. La amplitud del objeto es proporcional a la amplitud de la imagen, como la distancia del objeto es a la distancia de la imagen. Y la nomenclatura acá es que yo aquí tengo una O indicando que es un objeto y acá tengo la posición, el V me está recordando que es cóncavo, entonces de modo que yo la estoy diferenciando. Cada vez que ustedes ven aquí una V, estoy hablando de un lente cóncavo, si ven la O es el objeto. En el caso que ahora tengamos convexo, una X, vamos a escribir aquí una X y aquí también voy a poner una O de objeto. Y lo mismo ahora aparece para lo que es la imagen y acá tenemos la posición de la imagen. Este es el tamaño de la imagen, es igual a una A, pero aquí yo puse B de cóncavo y puse una S que se refiere, perdón, esto debería ser una S que se refiere a que es un lente, porque si no tendría que ser, en este caso cóncavo y lente, porque podría ser espejo, y acá tengo el tema de la imagen con lo que es el cóncavo. Así que tengo esta proporción de los triángulos, lo cual significa que si en este minuto yo mido en dónde está el objeto, yo conozco el tamaño del objeto y mido donde se está generando la imagen, por ejemplo, donde yo pongo mi ojo y se enfoca, porque la gracia es que uno puede hacer el experimento de aquí poner una pantalla y uno la va a mover hasta que llegue a este punto porque aquí va a estar enfocada la vela. Si yo pongo la pantalla acá, no va a estar enfocada, no me sirve. Si la pongo acá, tampoco va a estar enfocada. Solamente si la tengo a esta distancia, se enfoca. Y en ese minuto yo puedo determinar esta distancia de acá. Entonces, si en este minuto yo determiné esta distancia de acá, de la imagen, yo determiné, puedo pronosticar cuál es el tamaño que va a tener la imagen.
puedo calcular el tamaño si me dan los otros factores, o yo puedo calcular dónde se va a proyectar si me dan de qué tamaño es. Ahora, la otra situación que queremos hacer, porque esta es una ecuación y tenemos demasiadas incógnitas, porque una de las cosas que yo sé es el tamaño del objeto, y la otra es qué distancia tengo del lente, eso lo puedo directamente medir. Así que normalmente estos dos son desconocidos, y por ello aquí tengo solamente una ecuación y dos desconocidos. Necesitamos otra ecuación más. Entonces, por eso uno vuelve nuevamente a lo que son los triángulos, y ahora voy a mirar otros triángulos, no los mismos, porque necesito que sean distintas la situación, y me voy a quedar fijando puro en lo que pasa acá. O sea, voy a mirar esta línea de aquí con la horizontal y voy a ver que puedo comparar este triángulo con este otro triángulo de acá. O sea, me voy a olvidar de todas las otras cosas. Me quedé con este triángulo y este triángulo de acá. ¿Cómo están definidos? Esta distancia aquí es la distancia hasta el foco, y esta distancia total es la distancia hasta el objeto. O sea, yo conozco cuánto es este largo y yo conozco cuánto es este largo. Por otro lado, este es el tamaño del objeto y este de acá es el tamaño de la imagen. En consecuencia, yo conozco todos los lados de estos triángulos, digamos, conozco las variables. Ahora, como son dos líneas que se cruzan, este ángulo es igual a este. En consecuencia, yo puedo dibujar este triángulo y este otro lo podría girar y poner acá encima, de modo que va a quedar también de esta forma, y acá tengo los dos. Aquí tengo el grande, el con AI, que tengo acá, este lado, o sea, esta parte de acá es este triángulo de aquí, en que este lado de acá es el AI, y este lado de acá, aquí tengo que tener cuidado, esto es la distancia focal, o sea, el F es de acá hasta acá. Ahora voy a mirar el otro, que lo puedo escribir encima porque tienen el mismo ángulo. Acá yo tengo que la amplitud, la estoy escribiendo en esta parte de acá, y esta distancia, aquí tengo que tener cuidado. Yo sé que la distancia total es ese cero, pero yo necesito solamente este pedazo de acá, así que tengo que tomar ese cero y restarle esta parte de acá, que es la distancia del foco. Por eso es que acá abajo tengo ese cero menos f, lo que me da esta distancia de acá. Y ahora puedo hacer la misma aplicación de la similitud. Esto es a esto, como esto es a esto, lo cual me da, acá abajo está el desarrollo, aquí dice la similitud, ¿se acuerdan? Aquí yo tenía, por ejemplo, se puede hacer también con respecto a amplitud, con respecto a largo del otro triángulo, así que aquí estaría el objeto, el tamaño del objeto, dividido por lo que es la distancia que yo tengo entre el origen y donde está el objeto, que es la distancia total menos el f, y acá yo tengo la imagen dividido por el foco. Así que si uno aquí usa esta segunda ecuación, lo puede llevar a esta forma de acá. O sea que yo al final tengo esta relación que es súper útil. 1 sobre foco va a ser igual a 1 sobre el objeto, distancia del objeto, más 1 sobre la imagen. Así que con eso tengo dos ecuaciones. Tengo la ecuación de la proporción de los tamaños y la ecuación de la posibilidad de calcular dónde está la posición. ¿Cómo se aplican normalmente? Uno toma generalmente primero esto porque uno conoce el lente y su foco, conoce dónde está el objeto y puede calcular dónde se encuentra la imagen. Y con la posición de la imagen identificada, uno puede ir acá, acá tengo ya el tamaño del objeto, perdón, tengo aquí la posición de la imagen, tengo la posición del objeto, tengo el tamaño del objeto, puedo calcular el tamaño que tiene la imagen. O sea, con los datos, tamaño del objeto, distancia objeto al lente y foco, yo puedo calcular tamaño de la imagen y distancia al lente de la imagen. Ahora, podemos esto, además, hacer un par de análisis simpáticos, que por ejemplo yo puedo tomar esta ecuación de acá y yo digo, ok, voy a definir un x que es igual a la posición del objeto dividido por el foco, lo cual me da un número que no tiene unidades, esa es la ventaja, porque esto tiene metros y esto tiene metros. O sea que el x me va a representar una variante de que me indica dónde está el objeto. Estoy más cerca o más lejos del foco, básicamente. Si el X es 1, me encuentro justo encima del foco. Si el X es menor que 1, me encuentro más cerca del lente que del foco. Y si el X es mayor que 1, me encuentro más lejos del foco. Por otro lado, también podemos introducir este Y, que es el tamaño de la imagen respecto al foco. Nuevamente vale lo mismo, si yo tengo un Y más que 1, entonces tengo que la posición de la imagen es más allá del foco. La ventaja es que si ahora yo reemplazo esto acá, o sea, despejo el SI y lo ingreso acá, y despejo el SO y lo ingreso acá, yo obtengo esta ecuación de acá. Que el I, que tiene que ver con la imagen, es igual al X, que tiene que ver con el objeto, dividido por X menos 1. Y se nos da la siguiente gráfica. Acá abajo tengo mi X y aquí tengo mi Y. Y la curva tiene una singularidad, o sea, se vuelve infinito si x llega a tener 1, porque en el minuto que esto es, tengo 1 menos 1, lo cual es 0. Así que acá vemos que está el 1 y aquí yo tengo esta divergencia. Cuando el x es chico, cuando el objeto está cerca del lente, más allá de lo que es el foco,
normalmente mi imagen va a estar también cerca del foco, perdón, del lente, y a medida que yo me voy alejando ahora del lente en dirección del foco, la imagen está cada vez, pues esto es negativo, significa que estoy detrás del lente, en consecuencia se va a ir alejando cada vez más, y aquí cuando yo estoy llegando a la altura del foco, la imagen se va a arrancar a infinito, se va lejos. Y si yo sigo avanzando, paso para atrás del foco, más allá, va a volver a aparecer la imagen, pero ahora está a un lado positivo, está en consecuencia al mismo lado que estoy yo. Así que voy a tener en este minuto la imagen flotando al lado mío, que en este minuto de hecho acá lo tengo detrás mío, porque resulta que esto acá es más grande que el valor, esta es la línea que me indica dónde yo estoy prácticamente, y todos los puntos que están a este lado de acá, que este es dos veces el foco, significan que la imagen se presenta detrás mío. O sea, si yo en este momento estoy, mi ojo está mirando el lente, el, el lente tendría que observarse al otro lado mío, no lo puedo observar. ¿Okay? En cambio, de la otra cosa, si tengo, por ejemplo, una vela acá, voy a tener que la imagen está detrás de la vela. ¿Okay? Y yo, de hecho, lo puedo mirar. Miro a través del lente, en buenas cuentas, y veo la imagen. Veo dos velas, la real y la imagen. Y a medida que me voy alejando acá del lente, de repente este va a seguir acercándose hasta que al final está prácticamente a la misma altura que la vela. Esta es una gráfica para analizar la posición de lo que es el, la imagen cuando yo sé lo que pasa con la posición. Y uno puede hacer lo mismo ahora con el tamaño. En este minuto estamos comparando los tamaños. El I es el tamaño de la imagen con respecto al objeto y el X es la posición donde se encuentra. Y ahora me puedo ir alejando desde el lente, o sea, esta la distancia acá es donde yo estoy, acá me alejé una distancia de un foco, acá de dos focos, y la imagen acá va a estar invertida, y va a estar lo que la posición estaba dando arriba, y después cuando sobrepaso el foco, la imagen no solamente está no invertida, sino es mucho más grande. Aquí está funcionando como lupa, básicamente. Y además que yo me voy alejando y se vuelve cada vez más pequeñito hasta que al final tiene el mismo tamaño que tiene el objeto. Esta es la forma como uno puede analizar y pronosticar el comportamiento a medida que uno se aleja. Esto lo vamos a ver directamente aplicado con un pequeño simulador en los distintos casos.